acompañan en redes. Continuamos. Fracción sexta. No tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades. Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. 84. Para ser Procurador General de Justicia de esta entidad federativa y fiscal especializado en materia del combate a la corrupción se requiere: de la primera a la sexta fracción igual. Séptima, gozar de buena salud. Octava, abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo. Noveno, previamente a su ratificación o no ratificación, deberá presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza que se determinen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Décima, no ser deudora o deudor alimentario moroso. Y onceava, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades. Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. Igual. 91. Para ser magistrada o magistrado se requiere ser ciudadana o ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido en el Estado durante los 2 años anteriores al día de la designación. Segundo, igual. Tercero, poseer al día de su elección, con una antigüedad mínima de 10 años, título y cédula profesional de licenciatura en Derecho expedidos por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. Cuarto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Quinto, no haber sido secretario de despacho del Poder Ejecutivo, Contralor General, Procuraduría General de Justicia, Fiscalía especializada en materia del combate a la corrupción, Diputación local o Presidencia municipal durante el año previo al día de la designación. Sexto, igual. Séptimo, no ser deudora o deudor alimentario moroso. Y octavo, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades. Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. Igual. 100, igual. Del primero al quinto, igual. De igual forma, deberán reunir los requisitos señalados en las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, séptima y octava del numeral 91 de esta Constitución. Ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, así como por su honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Posterior, igual. Artículo segundo. Se reforma la fracción 11ª del artículo 17 y se adicionan las fracciones 12ª y 13ª al artículo 17 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 17. Para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal se requiere del primero al 10º igual. 11º, no haber sido inhabilitado para desempeñarse dentro de la administración pública federal, estatal o municipal. 12º,
no ser deudora o deudor alimentario moroso. Y 13º, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades, lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. Artículo 3º. Se reforman las fracciones quinta y sexta del artículo 57 y se adicionan las fracciones séptima y octava al artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 57. Para ser integrante del Consejo Consultivo se requiere de la quinta a la cuarta igual, de la primera a la cuarta igual. Fracción quinta, no haber sido titular de alguna dependencia o entidad pública federal, estatal o municipal, magistrado o juez federal o estatal durante los 3 años anteriores al día de su nombramiento. Sexta, no haber sido miembro de los órganos de gobierno de algún ente público durante los 3 años anteriores al día de su nombramiento. Séptimo, no ser deudora o deudor alimentario moroso. Y octavo, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades, lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. Artículo 4. Se reforman las fracciones octava y novena del apartado F del artículo 17, las fracciones décima y onceava del artículo 43, las fracciones quinta y sexta del artículo 49, las fracciones sexta y séptima del apartado C del artículo 178, y se adicionan las fracciones décima y onceava del apartado F del artículo 17, las fracciones doceava y treceava del artículo 43 y las fracciones octava, novena y décima del apartado C del artículo 178 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 17, igual. Del apartado A al apartado E, igual. Apartado F. Para ser presidente y consejero electoral de los consejos municipales o distritales del Estado deberán satisfacerse los siguientes requisitos. De la fracción primera a la séptima, igual. Octava, no haber sido ministro de algún culto religioso a menos que se haya separado formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos 3 años antes del día de la elección. Noveno, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito moroso. Décimo, no ser deudora o deudor alimentario moroso. Y onceavo, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades, lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, estupro, violación, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. Artículo 43. Para ser magistrada o magistrado electoral se requiere lo siguiente. Del primero al noveno, igual. Décimo, no haber sido registrado como candidato con excepción de las candidaturas independientes a cargo de alguno de elección popular en los últimos 4 años inmediatos anteriores a la designación. Onceavo, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Doceavo, no ser deudora o deudor alimentario moroso. Y treceavo, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades, lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación,
violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. Artículo 49. Son requisitos para ser diputada o diputado, titular de la gobernatura del Estado e integrantes de ayuntamientos, además de los que señalan los artículos 44, 45, 69, 78, 138 y 138 bis de la Constitución, los siguientes. De la primera al cuarta, igual. Quinto, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades. Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria y sexto, no ser deudora o deudor alimentario moroso. Igual, artículo 178, igual, del apartado A al apartado B, igual. Apartado C, las agrupaciones políticas estatales tienen las siguientes obligaciones, de la primera a la quinta fracción, igual. Sexta, el informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año en ejercicio que se reporte. Séptimo, garantizar mecanismos y procedimientos que permitan la integración de liderazgos políticos de mujeres al interior de los partidos. Octavo, garantizar mecanismos para la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Noveno, garantizar mecanismos para la prevención de la violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades, lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria y décimo, las demás que les imponga esta ley. Artículo 5. Se adiciona el artículo 17 bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 17 bis. Para salvar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan a su cargo, las y los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal, sin perjuicio de sus derechos laborales, tendrán las siguientes obligaciones de carácter general. Primero, ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Segundo, contar, cuando menos, con título y cédula profesional de una licenciatura afín a la dependencia correspondiente. Tercero, tener un modo honesto de vivir. Cuarto, no ser deudora o deudor alimentario moroso. Quinto, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades. Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. Sexto, promover, respetar, reconocer y proteger los derechos humanos desde un enfoque interseccional y una perspectiva de género incluyente y de no discriminación. Séptimo, abstenerse de toda práctica discriminatoria, violenta y violatoria de derechos humanos, especialmente contra mujeres o personas pertenecientes a grupos vulnerables y, octavo, las demás que le señalen las leyes aplicables. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
dado en la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, a los 7 días del mes de febrero de 2023. Atentamente, diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, diputada Gabriela Cisneros Ruiz. Es cuanto. Muchísimas gracias.